Esta clase sobre Hannah Pitkin ha resultado azarosa. Claramente en la UACM no nos capacitaron porque no se previó eh, eh, la forma tan abrupta como llegó esta amenaza de la pandemia y pues ya saben cómo es nuestra UACM, queridos alumnos. Entonces nos dejó desprotegidos a ustedes, los alumnos y alumnas, y a nosotros, los profesores y profesoras. A los profesores y profesoras porque no nos dieron instrucciones para capacitarnos en la docencia a distancia. Y a ustedes pues por las mismas razones. Ok, quiero retomar y cerrar ahora sí el tema de Hannah Pitkin, que se me fue fragmentando en varias clases, porque aunque estamos en condiciones de aislamiento, siempre hay cosas que te distraen y te pueden romper la concentración. Y porque exponer un autor también es un poco como encontrar el momento oportuno, la coyuntura exacta, el corte adecuado para parar y para retomar. Ok, este sería entonces Hannah Pitkin 3. Y con ello espero yo poder cerrar el, la clase de hoy. De hecho, miren, voy a poner aquí el reloj y voy a poner el cronómetro. Y espero concentrar las ideas en 10, máximo 12 minutos. El segundo gran problema. El conflicto entre los intereses locales o parciales versus el interés nacional. El problema radica en que ¿qué debe hacer un representante frente a estos dos dilemas? Dice Hannah Pitkin, si un hombre representa un distrito particular en el legislativo, ¿es su deber perseguir el interés del mismo o el interés de la nación como un todo? Piensen ustedes, ¿no? Yo soy diputado por un distrito de Iztapalapa, pero soy a la vez un representante, un diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Mis decisiones tienen que defender a toda costa los intereses de Iztapalapa, o puedo yo conceder y dar ventaja a otras delegaciones en otras temáticas porque atienden al bien de toda la ciudad aunque afecten a Iztapalapa. Si yo soy un representante de Iztapalapa y tengo que defender, como López Portillo no defendió al peso, el acceso del agua a Iztapalapa, créanme que ahí sí es claramente un interés local que se tendría que sobreponer al interés nacional, en este caso de la ciudad. Entonces, ven, estaba intentando ilustrar, pues, como les digo, esta tensión entre lo particular y lo más general. En el caso de la política lo adscribimos a la idea de Estado-nación, pero con la globalización se complica. Yo como político tengo que defender siempre mi interés particular o incluso en aras del bien común global, cívico o cosmopolita, renunciar a mi localidad para defender un bien mayor. No son dilemas que tengan fácil solución. Claramente Hannah Pitkin concuerda con Burke, con Edmund Burke. Ella rechaza el mandato imperativo, pero al mismo tiempo ella intenta encontrar con mucho trabajo un resquicio por donde salvar el compromiso que el representante local tiene con su circunscripción local. Y eso es lo que hace interesante entonces este segundo dilema que Hannah Pitkin nos plantea. Claro, ella dice, una respuesta a este dilema es el rechazo al mandato imperativo. Si ustedes han hecho la lectura, verán que en una nota a pie de página hace una larga relación de constituciones que expresan cómo el rechazo al mandato imperativo está en una gran mayoría de constituciones democráticas a lo largo y ancho del mundo. Pero si bien esa es una respuesta, la otra respuesta es la defensa acérrima del interés del distrito electoral, defender la localidad.
Dice Hannah Pitkin, si suponemos que una nación y sus partes integrantes se enfrentan entre sí como dos naciones hostiles, el problema es efectivamente insoluble, ya que admitir entonces que el bienestar nacional es el objetivo supremo imposibilitaría la representación de la localidad y así de forma viceversa. Bien, como les digo, Hannah Pitkin hace malabares para tratar de equilibrar. Hay autores que dicen que no lo consiguen. Yo les dejaría abierto el problema para que ustedes en la lectura del texto decidan qué es lo que Hannah Pitkin. Yo igual les traslado a ustedes, queridas alumnos y alumnos, el dilema. Pongo rápidamente otro ejemplo. El aeropuerto de Texcoco en el sexenio de Vicente Fox. Claramente, desde hace 20 años necesitamos un aeropuerto y lo seguimos necesitando a pesar de la pandemia para el día de hoy. Los locatarios de Atenco dijeron que su tierra era sagrada, que esa tierra estaban enterrados sus padres y sus abuelos y que ahí pasaban sobre sus cadáveres antes que hacer un aeropuerto y ganaron. Se le impusieron al presidente Fox, que reculó, se retractó, y hasta la fecha sigue este país teniendo ese dilema de que siendo, pues, quién sabe cómo salgamos de esta pandemia, pero siendo la economía entre la 16 y la 18 economía del mundo, integrada a cadenas globalizadoras de la economía y de la producción con Canadá y Estados Unidos, no tenga un aeropuerto digno de llamarse aeropuerto. En fin, ¿no? El aeropuerto representa el bien de la nación, de la economía, de todo el país. Atenco representa el interés local particular, ¿no? Para Hannah Pitkin es falso postular una armonía automática entre el interés local y el interés nacional. Ella sabe que siempre se va a encontrar este dilema y que no es con retórica ni con artilugios verbales como se soluciona este dilema. Y bueno, pues dejémoslo ahí. No hay una solución, pero ¿qué es lo interesante que yo quiero rescatar aquí en este punto del texto de Hannah Pitkin? Cómo ella ilustra este punto en específico para tratar de demostrar la complejidad que supone ser representante. Ella dice, es difícil ser representante. Si ustedes quieren, pongámosle una palabra más poco atractiva para nosotros, pero que lo ilustra mejor. Es difícil hoy en día ser un político profesional. El representante, dice Hannah Pitkin, es típicamente a la vez un presentador especial de causas y un juez, un agente de su localidad, así como un gobernante de la nación. Su deber es perseguir al mismo tiempo el interés nacional y el interés local. En este último caso porque es un representante y en el primero porque su labor como representante es gobernar la nación. Esta tarea dual es difícil, aunque no sea imposible, ni práctica ni teóricamente. Busquen el texto, reléanlo más de una vez y vean qué difícil es ser un representante, qué difícil es ser un político profesional. Es decir, cuando de veras eres un verdadero político profesional y no un simple arribista que se dedica a la política porque quiere enriquecerse de la noche a la mañana y busca el camino rápido para enriquecerse. No, un verdadero político profesional que yo quiero pensar que todavía existen y que todavía son necesarios. Bien. Vean cómo describe el otro componente de la representación, el representado. Dice Hannah Pitkin, les leo otra vez, el elector, el votante que ha de ser representado, no es desde luego el ciudadano racional, informado, interesado, políticamente activo que nuestra fórmula parece exigir. 1967. Para que vean que no es nada nuevo, dice Hannah Pitkin. Otra vez cito. La mayor parte del pueblo es apático en lo tocante a la política, y muchos no se toman en absoluto la molestia de votar. De aquellos que votan, la mayoría lo hace de acuerdo con una lealtad tradicional de partido. En consecuencia,
Las decisiones referidas a la votación dependen en gran parte del hábito, el sentimiento y la disposición, antes que de una consideración racional e informada de los enfoques que el candidato o el partido tienen de los temas. Una cosa es el ciudadano ideal, otra cosa es el ciudadano real. Y los ciudadanos reales no siempre estamos a la altura de lo que la teoría nos demanda en tantos representados. Eso era válido hace 50 años, sigue siendo válido hoy. Por eso, Hannah Pitkin, a continuación, en la parte del texto en la que nos encontramos, hace una estupenda reflexión sobre lo complicado que es ir a trabajar a una cámara, a un parlamento, a una asamblea. Dejémonos de caricaturas, ¿no? Uno siempre puede pensar en Carmelita Salinas, una actriz priista que la hacen diputada para que se siente en la curul a dormir. O del otro lado, si ustedes quieren, en Jesús Rodríguez, ¿no? La senadora que llega a defender el maíz. En fin, ejemplos hay. Dice Hannah Pitkin, el representante político, está pensando en los diputados, tiene un electorado y unos electores, no un principal. Frente a los muchos intereses y la apatía de sus electores, el representante se gala de su autonomía. El representante es un político profesional, 1967, ya lo está diciendo Hannah Pitkin, en un marco de referencia de instituciones políticas, un miembro de un partido político que quiere conseguir ser reelegido y un miembro de un legislativo junto con otros representantes. De hecho, piensa Hannah Pitkin, que el representante también tendrá opiniones y perspectivas, al menos sobre algunos temas. Sentirán que algunas medidas son intrínsecamente erróneas, inmorales o indeseables. No me resisto a poner ejemplos, pero es que las clases a distancia tienen estas complicaciones. Piensen en Lili Téllez. ¿De quién es la culpa? ¿De Morena, que es el compadre? ¿O de Lili Téllez, que es el indio? La culpa no es el indio, sino la de él, que lo hizo compadre. Por supuesto que Lili Téllez en conciencia tiene una agenda conservadora en contra del aborto y es su legítimo derecho. ¿Cómo se les ocurre a los de Morena hacerla una representante de su bancada? ¿Se entiende que es complejo lo de ser representante? Incluso con honestidad, así sea que nos caen gordos o gordas quienes nos representan. Así, dice Pitkin, vuelvo a citar, en el comportamiento legislativo están en juego una gran complejidad y pluralidad de determinantes y cualesquiera de los representantes puede formar parte de una decisión legislativa. El legislador no representa ni a través de una simple respuesta ante los deseos del distrito electoral, ni de un desvinculado juicio olímpico sobre los méritos de una proposición. Ninguna de las analogías del actuar por otro a nivel individual parece satisfactoria para explicar la relación que existe entre un representante político y sus electores. Miren, nos choca mucho la distancia que hay entre el representante y el representado. Pero es imposible que haya una comunión entre representante y representado. Y si la hubiera, de hecho, sería indeseable. Y esa indeseabilidad se expresa en toda la estructura de los populismos. Entonces es difícil aceptar esa distancia y es difícil incluso aceptar que esa distancia no del todo es mala en sí, ni genera de per se consecuencias perversas o catastróficas o negativas. En fin, otra vez, es un equilibrio el que tiene que encontrarse entre el interés local y el interés nacional. Y siempre es muy difícil, y si lo será desde siempre, encontrar y construir estos equilibrios. Pero a mí lo que me interesa es esta idea que Hannah Pitkin tiene entonces de la representación. Este párrafo ya creo que lo he citado, pero igual lo vuelvo a citar. La representación política es ante todo un concierto público institucionalizado
que involucra a muchas personas y grupos y que opera de acuerdo con los complejos modos en que hacen los conciertos sociales a gran escala, lo que constituye como representación no es cualquier acción singular realizada por cualquier participante, sino la estructura global y el funcionamiento del sistema, las pautas que son producto de las múltiples actividades de mucha gente. Es representación si el pueblo o un distrito electoral está presente en la acción gubernamental, aun cuando no actúe literalmente por sí mismo. Cierro la cita de Hannah Pitkin. La representación es un concierto público e institucional. La democracia no se puede juzgar solo por una de sus dimensiones. La democracia es la combinación y el conjunto de dimensiones con las tensiones intrínsecas que estas dimensiones tienen entre sí. La democracia está en crisis y el ciudadano ha perdido confianza en la democracia y en sus expectativas. En parte no es culpa de la democracia, en parte es culpa de que exigimos o condenamos a la democracia por uno solo de sus aspectos y dejamos de ver que la democracia es como un mecanismo de relojería que involucra distintos componentes. No podemos condenar a la democracia solo por un aspecto y enjuiciarla injustamente porque ese aspecto para nosotros no funciona bien. Y esa es la situación en la cual hoy nos encontramos. Y por eso es lamentable pensar que la democracia está en peligro y que esta especie de muerte de la democracia ocurra no por un enemigo externo, sino por una falta de comprensión de la complejidad de la naturaleza interna de la propia democracia. La democracia está abocada a las mediaciones, dice Hannah Pitkin. Los votantes y las elecciones son expresión de estas mediaciones complejas. La relación del congresista con el votante no es simple. La relación se complica por la presencia de toda clase de intermediarios. El partido local, los intereses económicos, las noticias de los medios, las organizaciones nacionales y así sucesivamente, dice Hannah Pitkin. Por ello, en medio de eso y encontrando una salida a todos estos desafíos, el sistema representativo debe buscar el interés público y sensibilizarse ante la opinión pública, excepto en la medida en que la falta de dicha sensibilidad pueda justificarse en términos del interés público. En ambos fines, dice Hannah Pitkin, el proceso es público e institucional. El legislador individual no actúa solo, sino como miembro de un cuerpo representativo. Por lo tanto, su búsqueda del interés público y su reacción ante la opinión pública no siempre tienen por qué ser consciente y deliberadamente, no más que lo que es el papel del votante individual. Entonces, hay que alejarnos de estas miradas simples. Los tiempos son complejos, la democracia tiene 300 años de evolución, sus instituciones funcionan en medio de tensiones, contradicciones, sus instituciones establecen mediaciones. Y la política, por lo tanto, también implica estas dificultades. Bueno, se me está acabando el tiempo, no quiero incurrir en una cápsula más. Creo que estas 4 cápsulas de Hannah Pitkin, aunque esta tenga el número 3, pero ya ven que explicar este texto se volvió un poco complicado en una clase a distancia. En fin, voy a dejar entonces aquí el texto. Quedan por ahí un par de ideas sueltas. Ya que nos encontremos, hagamos votos porque nos encontremos pronto de nuevo en las aulas para retomar esta discusión. Entre tanto, mantengamos el contacto como podamos, por correo electrónico, por WhatsApp, por las redes y por supuesto visiten y regresen siempre a este canal de su servidor de YouTube para retomar estas clases que se hacen con la mejor buena fe, pero que pues esperemos que sean razonablemente aceptables. Muchas gracias, los dejo por hoy.